Buenas tardes a todos, a pesar de las dificultades técnicas, acá estamos con una actividad de la Secretaría de Ambiente de APDH. Yo soy Claudia, a pesar de que ahí sale APDH, después cambio mi nombre, que estoy desde Esquel, y estamos acá con los compañeros de la Secretaría, Federico García de Tierra del Fuego, Valeria Baud de Cava, y bueno, tenemos el honor de tener hoy a Marcos, a Ana y a Guillermo. Los voy a presentar brevemente y luego Federico nos va a poner en contexto de cómo surgió esta actividad de hoy, de la importancia que nosotros vimos en esto de hablar de este tema hoy, de universidades, extractivismo y derechos humanos. Así que bueno, vamos a empezar con las presentaciones. Bueno, tenemos a Ana Chaile, es integrante de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, periodista, y está especializándose en periodismo socioambiental. Luego tenemos a Marcos Filardi, abogado en derechos humanos, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, y a Guillermo Folguera, filósofo, biólogo, investigador del CONICET, profesor también de la UBA. Bueno, conocidos, Ana es la primera vez que tenemos el honor de estar con ella, pero a Guillermo y a Marco ya lo hemos citado varias veces desde que comenzó la Secretaría de Ambiente de APDH. Nos interesan los temas obviamente ambientales y estamos en un gran momento, difícil momento, donde el extractivismo nos impera, digamos, ¿no? Los imperios imperan. Así que bueno, vamos a ponernos en contexto, a ver por qué surgió esta actividad que tiene que ver con extractivismo, universidades y derechos humanos. Así que le doy la palabra a Federico. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes, buenas noches, compañeras, compañeros. Muy orgulloso de poder participar en esto y que se haya conformado este panel. Y bueno, esto surge a través de que el Estado Nacional Argentino y los estados provinciales han tomado la decisión de someter territorios y entornos marinos del extractivismo de minerales en nombre de un desarrollo perpetuo y continuo, que es insostenible por el ambiente para generar divisas destinadas al pago del Fondo Monetario. Llevar adelante esa tarea significa poner en tensión a las comunidades y ecosistemas que habitan esos espacios en desmedro de las generaciones futuras y los derechos que nuestra sociedad ha decidido darse mediante el reconocimiento de los derechos humanos, sumado a ello contribuir al desconcierto mundial del cambio climático. Y que ello contribuya al avance de políticas internacionales diseñadas a favor de las necesidades del norte global, que necesitan de los consensos técnicos, científicos, de las universidades y centros de investigación, todo en el marco y modelo de una epistemología colonial. La particularidad se dio en una cátedra de geología en la Universidad de Tierra del Fuego y nos puso en alerta situaciones que están sucediendo en todo el país. Así que en el marco de ello es que se logra juntar a estas personas maravillosas que nos van a poner un poco más en relieve lo que está sucediendo y lo que ocurre entre derechos humanos, extractivismo y ambiente. Así que bueno, Claudia, arrancamos. Bueno, le vamos a dar la palabra a... Hay un... No se te escucha, Claudia, ¿eh? No, bueno, acá hay un delay que no puedo hablar. Vamos a darle la palabra a Ana Chaile, integrante de la Asamblea Algarrobo, nos va a poner en contexto. Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer este espacio, la posibilidad de traer aquí la voz de
del Pueblo Despierto de Andalgalá en la provincia de Catamarca y también de la Asamblea El Algarrobo. En este espacio voy a aprovechar para hablar de dos modos de operar que tienen las empresas megamineras en los territorios y que se dan de manera paralela y constituyen en sí dos estrategias que tienen objetivos muy bien delimitados. Por un lado, desarticular la resistencia en los territorios y por otro lado, fragmentar el tejido social, fragmentar las comunidades donde se insertan. Voy a empezar hablando de la criminalización de la protesta y voy a continuar hablando de la contaminación social. Estos dos modos de operar de los que hablé al comienzo. En primer lugar, la criminalización de la protesta tiene como objetivo muy visible la desarticulación de la resistencia. Justamente hoy, 3 de mayo, estamos reviviendo un hecho muy doloroso acaecido hace un año atrás en Andalgalá, cuando la policía de la provincia de Catamarca disparó balas de goma y gases lacrimógenos contra principalmente mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas de la comunidad de Choya, que estaban cortando el paso y exigiendo la paralización de las actividades de exploración avanzada del yacimiento Agua Rica, porque habían comenzado a observar las primeras afectaciones en su salud. Lejos de escucharnos, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, siempre han tenido como respuesta las balas para nosotros. Y esta no es la única represión que ha sufrido el pueblo de Andalgalá, sino que en más de 20 años de resistencia tenemos una larga lista de efemérides de represiones por aquí. Y lo traigo a colación al inicio de mi exposición, porque me parece que una forma de lucha muy importante es también ejercitar la memoria. Así que eso para comenzar. Y hablé de la criminalización de la protesta, y las represiones justamente son quizás la forma más visible que tiene esta estrategia de los gobiernos y las empresas, ¿no? Porque las balas dejan rastros en los cuerpos y también los fogonazos dejan rastros en la memoria de quienes vivencian esos acontecimientos. Pero no es la única forma que tiene el Estado y las empresas de criminalizar a quienes defienden los bienes comunes, a quienes estamos pidiendo que se respeten las leyes que ya existen, ¿no? También tenemos las detenciones, que suelen cobrar cierta notoriedad, ¿no? Y que en Andalgalá también tenemos un montón de personas que a lo largo de esta historia han sido privadas ilegítimamente de su libertad. Y después también tenemos las judicializaciones, es decir, todas las aperturas de causas contra las personas que defendemos el agua. En Andalgalá, desde que se inició el conflicto contra la exploración del yacimiento Agua Rica, llevamos contabilizadas alrededor de 100 personas, de 100 causas abiertas contra personas defensoras de los bienes comunes. Y después tenemos también otras formas mucho más sutiles para criminalizar a la protesta, ¿no? Y ahí tenemos la vigilancia policial, vigilancia encubierta por lo general. Muchos y muchas de ustedes saben que en Andalgalá caminamos todos los sábados desde hace muchos años, desde hace 13 años, para decir que no queremos megaminería en nuestro territorio, que no hay licencia social para el extractivismo, y en esas caminatas somos filmados, somos grabados, y hay una forma muy triste que han comenzado a emplear las empresas para vigilarnos, y consiste en enviar a niños y niñas a filmar las caminatas, a filmar a quienes participamos en las caminatas. Y por otro lado no entendemos por qué se toman tanto trabajo, porque las personas que estamos de este lado de la vida no tenemos ningún problema en decirlo. Solemos expresarnos en conversaciones, en el diálogo con vecinos, vecinas, en nuestras redes sociales, pero además nuestras caminatas son fotografiadas por nosotros y nosotras mismas, porque es nuestra manera de mostrarle al país
a Latinoamérica, que aquí hay un pueblo que está resistiendo y que camina todos los sábados. También tenemos otras formas muy sutiles en que el Estado y las empresas criminalizan a quienes defienden el agua, y aquí tenemos, por ejemplo, lo que consiste en la persecución ideológica y la persecución laboral. Y después tenemos otra forma que es la difamación. Difamación que suele hacerse sobre todo a través de redes sociales y que consiste básicamente en tratar a las personas defensoras de los bienes comunes de ignorantes, de drogadictos, de terroristas, de violentos, de delincuentes, de vagos, porque la verdad que en esta larga historia que tenemos de lucha nos han adjetivado con un montón de palabras y algunas resultan hasta muy tristemente graciosas. Todo esto que conté en Andalgalá tiene un nombre. Nosotros entendemos que vivimos en un gobierno que está siendo llevado a través de el poder político, por un lado, que está representado por el gobierno provincial y también por el gobierno nacional, con anuencia del gobierno municipal, un poder judicial representado justamente por fiscales, jueces, un poder económico que está representado por las empresas, en este caso por el proyecto Mara, que es la forma que tienen de enmascararse empresas mucho más grandes, transnacionales, y que hoy la principal accionista es Pan American Silver. Y después tenemos al poder mediático, que está constituido en este caso por los medios de comunicación serviles al modelo, generalmente comerciales, y que reciben jugosas pautas de los gobiernos y también de las empresas. A esto nosotros lo hemos denominado dictadura minera, dictadura mega minera, porque entendemos que estos poderes que acabo de nombrar actúan de manera aceitada y de manera coordinada para perseguir, criminalizar a quienes defienden el agua con el objetivo de imponer a la fuerza un modelo que no tiene licencia social. Bueno, esa sería como esta primera forma de operar de la que hablé, de manera muy resumida, y ahora sí me gustaría continuar con la otra forma de operación, el otro modus operandi, y uso aquí un término muy ligado al ámbito judicial, policial, ¿no? Porque sí, entendemos que esta dictadura minera, que estas empresas y que estos gobiernos actúan de una forma que se corre totalmente del Estado de Derecho. Cuando hablo de contaminación social, quiero referirme a una forma muy silenciosa de contaminación de estas empresas extractivistas y que tienen que ver justamente con la corrosión del tejido social. Estas empresas se asientan en los territorios y constituyendo la primera forma de operar en los territorios, porque no es que las represiones comienzan apenas se asientan. Las represiones y toda la criminalización de la protesta viene si estas primeras estrategias que voy a mencionar fallan, y después continúan de manera paralela. Bueno, hablamos de contaminación social, dije, entonces para referirme a las estrategias en que estas empresas y estos gobiernos corroen el tejido social. Pensemos que en las comunidades fuertes y unidas es más difícil entrar. Por eso la importancia está en formar, en constituirse en asambleas ciudadanas, en informarse, en abrazarse y en sostenerse, entendiendo que otro modo de vida es posible. Bueno, no quiero explayarme por ese lado, pero Andalgalá tiene en nuestro territorio, tenemos aquí la primera mina a cielo abierto de Latinoamérica, en el yacimiento Bajo la Lumbrera, y tenemos sobradas pruebas de que la megaminería no cumple ninguna de las promesas que realiza. Justamente las promesas son las primeras estrategias de contaminación social que llevan adelante las empresas.
Por un lado están las promesas de empleo y ascenso social, que desgraciadamente tienen muy buena aceptación en un principio en las comunidades, sobre todo en las que no están informadas, porque vivimos en un contexto socioeconómico de pobreza, ¿no? Esto ya nadie lo puede negar. Son momentos económicos muy difíciles y a veces las panzas vacías, digamos así, no dejan ver que estos escenarios de pobreza son generados por este modelo, que este modelo mismo genera las condiciones para poder asentarse y esto que generan es un círculo vicioso. No hay manera de salir de la pobreza, del atraso, con extractivismo, porque dejan territorios completamente divididos, contaminados, con ríos secos, como es el caso de Antofagasta de la Sierra, aquí en Catamarca, con ambientes contaminados y con economías regionales devastadas. Y otra de las promesas que suelen hacer es la del progreso, siempre pensando en un progreso material. Prometen convertir a los pueblos y ciudades dotarlas de gran infraestructura, al modelo de las ciudades que vemos en las películas, pero esto tampoco se cumple. Cualquiera que haya visitado Andalgalá, donde durante más de 20 años se explotó la mina bajo la lumbrera, puede darse cuenta de que esto tampoco se cumple. Y lo que siempre suelen hacer los gobiernos para convencernos con el mismo verso de siempre es echarle la culpa al gobierno anterior, al gobierno de otro color político, pero a lo largo de todas estas décadas hemos tenido sucesión de gobiernos de distintos partidos y la verdad es que ningún gobierno ha cambiado nada. Así que entendemos que ese no es el camino. Aquí el problema va mucho más allá de los colores políticos. El problema es el modelo, insisto. Después tenemos otras maneras de corroer los tejidos sociales a través del sponsoreo de eventos culturales, deportivos, auspician distintos tipos de eventos. También está la entrega de regalos, que pueden ser juguetes, instrumentos, mobiliario. El año pasado, una semana después de la represión en Choya, el día 7 de mayo, que se celebra entre comillas el Día de la Minería, se hizo una fiesta en el complejo del Proyecto Mara y a las personas que asistieron les regalaron un montón de cosas. Bicicletas, se sortearon, no sé, un montón de cosas, y esto suele obviamente generar esa cuestión ¿no? de aceptar esos regalos y ponen a la gente en ese tironeo de la necesidad, de la pobreza y demás. Después tenemos, bueno, la ayuda económica que se da a emprendedores. Otra cosa es el corrimiento, y esto es muy grave, el corrimiento del Estado de sus obligaciones, que dejan espacios en blanco que son ocupados por estas empresas que terminan haciéndose cargo, y esto también lo vuelvo a entrecomillar, terminan haciéndose cargo de las obligaciones que son del Estado. Por ejemplo, mejoramiento de infraestructura de escuelas, hospitales, dependencias públicas, donación de equipamiento educativo, didáctico, equipamiento para el hospital y demás. Y siempre escondiendo que en realidad esto viene de una deducción impositiva. Obviamente, porque las empresas estas no están dispuestas a perder un peso en los pueblos que son pueblos de sacrificios para gobiernos y empresas. Otra cosa que tenemos son el dictado de cursos de capacitaciones que quedan a cargo de estas empresas, generalmente a través de otras organizaciones tercerizadas, pero que tienen como objetivo ir poniendo la semillita de que la minería puede ser sustentable, que ya sabemos que esto es imposible porque hablamos de megaminería, de minería a gran escala, con todas las consecuencias devastadoras que eso tiene para el ambiente y que no voy a poder explicar en el tiempo que tengo.
Y otra cosa también son las visitas guiadas que se han empezado a realizar a los yacimientos, visitas guiadas con escuelas, con niños, niñas, adolescentes y también con periodistas que son llevados a ese lugar y donde se les muestra solamente un discurso muy elaborado que es, obviamente, repetir esto, de que la minería puede ser sustentable, de que no genere impacto, de que todo es con plena responsabilidad social y ambiental, y voy a insistir en esto, es imposible. Y en Andalgalá sobradas pruebas tenemos de eso, porque como dije, aquí tuvimos ya 20 años de mega minería, que solamente dejaron contaminación ambiental, contaminación social, economías regionales totalmente devastadas y mucha fragmentación en las comunidades. Para cerrar y no hacerlo tan largo, voy a insistir en esto, ¿no? Se trata de dos estrategias que las empresas, los gobiernos y los medios de comunicación desarrollan en las comunidades de manera coordinada, por eso hablamos de dictadura minera, y que primero siempre intentan comprarnos con promesas que apenas se inician los proyectos demuestran su falsedad, ¿sí? Y luego continúan, porque eso también, esta cuestión del despertar de los pueblos, que tiene mucho que ver con estas promesas incumplidas, pero también con el diálogo con otras asambleas, lo que genera es una resistencia, ¿sí? Una resistencia social. Y cuando se genera la resistencia, entonces vienen las formas más visibles de esta violencia estatal, de esta violencia empresarial que se da a través de la criminalización de la protesta. Y luego continúan de manera paralela, ¿sí? No sé si hablé, ahora no lo recuerdo, pero las empresas, el caballo de batalla que tienen es que generan empleo, ¿no? Y que generan divisas. Y con eso logran fragmentar familias primero, porque suelen emplear a personas que están involucradas o que pertenecen a familias que resisten, y con eso van fragmentando poco a poco las familias, y luego la fragmentación se vuelve a nivel mucho más amplio, a nivel de los barrios, a nivel de la comunidad completa. Y por último, suelen regalar mucho merchandising a las personas. De hecho, es muy común encontrarnos en la calle gente que tiene bolsitos, remeras, gorritos, todos con el logo del Proyecto Mara. Y en la pandemia, muchos barbijos con el de Yamana Gold, que ya vendió sus acciones a Pan American Silver. Para cerrar con mi exposición, solamente voy a hacer algunas preguntas que espero no resulten ofensivas, que son preguntas que todavía quizás la respuesta deba debatirse, son preguntas que me hago constantemente a mí misma. Estamos en este año celebrando el fin de la dictadura cívico-militar, y entonces hablar de democracia se ha vuelto como un tema bastante recurrente, que está bueno porque nos ayuda a pensar y nos ayuda a debatir. Pero me pregunto si después de todo lo que sabemos en Andalgalá y que traté de reflejar en mi exposición, que tenemos un Estado y unas empresas que trabajan coordinadamente, que criminalizan la protesta, que persiguen y que judicializan a quienes defienden el bien común, los bienes comunes, cuando el bien común es proteger el bien común, luchar por el bien común, trabajar en pos del bien común, es un deber del Estado. Cuando sabemos que que las leyes son defendidas por quienes justamente estamos de este lado y violadas sistemáticamente por los gobiernos que deberían hacerlas cumplir. Cuando esas leyes resultan molestas, se voltean o directamente no se sancionan, como en el caso de la ley de humedales, que son leyes que están llamadas a proteger los bienes comunes. Si sabemos todo esto, digo, ¿podemos hablar de democracia? ¿Estamos realmente viviendo una democracia? Y una pregunta que puede resultar un poco más fuerte, si se quiere, y vuelvo a decir, no es que yo tenga una respuesta, solamente para abrir un debate, y que no pretendo que se solucione hoy en este conversatorio, pero digo, la dictadura se terminó sola o solamente cambió de actores y de modos de operar.
Muchas gracias. Bueno, gracias, Ana. La verdad que los que estamos por ahí cercanos a la problemática de Choya y Andalgalá, por algunos miembros de la Asamblea, hemos sabido de todo esto y bueno, es tremendo, ¿no?, lo que pasa. Hace muy poquito nosotros en Esquel estuvimos de festejo por 20 años de poder decir que no. Y bueno, esto nos tiene que servir para volver a decir, ¿no? La licencia social no se compra, ni con merchandising, ni con nada. Y estamos por esto, ¿no? Por el buen vivir, que es un derecho de todos y es algo en lo que el Estado, como vos decís, está involucrado. Bueno, yo voy a... Federico, vos apareciste, ¿querés comentar algo Sí, respecto a sí. los... Hay unos comentarios en YouTube con referencia a lo que estuvo explicando Ana. Los voy dejando ahí. Uno tiene que ver con Nancy Fernández. Bueno, hacía referencia que no solo las mineras hacen esto, que explicó muy bien Ana, sino que en Tierra del Fuego las empresas electrónicas también lo hacen, o Ledesma en Tucumán, dando cursos a docentes. Bueno, y recordaba también las visitas de las escuelas, que ya lo hacía la Shell, Doc Sud, en los años 90 con la misma lógica. Y Nilda, bueno, reafirmando un poco lo que dice Nancy, habla de que es el modelo de la dictadura del 76, justamente hablando, ¿no? Gracias, empezando Ana, que la dictadura del 76 que obtuvo su marco legal en el menemismo. Bueno, las petroleras también donan insumos informáticos que ya no les sirven y como tal hacen, financian las universidades que aceptan esos recursos sin cuestionar. Así que bueno, después muchos saludos de diferentes lugares del país, de asambleas, saludando a Ana y un poco a todo el panel y a esta charla. Bueno, vamos a darle lugar a Marco Filardi, como ya dijimos, abogado de derechos humanos, y bueno, tiene mucha relación con el tema de soberanía alimentaria, pero bueno, en este momento nos va a hablar él. ¿Lo escuchamos? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Federico, Valeria, de la Secretaría de Ambiente de la PDH por la invitación. Y realmente muy honrado y muy agradecido compartir este espacio con querida Ana y con el querido Guille, con quienes venimos compartiendo, ¿no?, estas luchas colectivas por el buen vivir. Y diría, como bien lo dijo Ana, la defensa de los derechos humanos, ¿no? Empezar a afianzar que estamos hablando de cuestiones de derechos humanos cuando hablamos de los impactos que genera el extractivismo, ¿no? Y voy a comenzar diciendo algo que señaló Federico al hacer su introducción, y es que nuestra norma más importante que nos hemos dado como sociedad, que es la Constitución Nacional, reconoce nuestro derecho humano a vivir en un ambiente sano. Reconoce nuestro derecho a la vida, reconoce nuestro derecho a la integridad personal, reconoce nuestro derecho a la alimentación adecuada, reconoce nuestro derecho al agua y el saneamiento, reconoce nuestro derecho humano a vivir en paz, a no ser torturado, a no ser criminalizado, a no ser perseguido ideológica, profesional, laboralmente, como bien decía Ana. Reconoce todos estos derechos humanos, ¿no? Y en tiempos donde está en boca de tantas y tantos la seguridad jurídica, ¿no? La principal seguridad jurídica que debiera haber en una sociedad es que se respeta la norma más importante que esa sociedad ha decidido darse para guiar sus destinos como tal, que es la Constitución. Y sin embargo, esos derechos humanos que están reconocidos en la norma más importante son, como bien decía Ana, sistemática y estructuralmente vulnerados como consecuencia de estos grandes capitales que, aliados con los gobiernos, nacional, provinciales, municipales, según el caso, imponen su voluntad en los territorios, básicamente para maximizar sus ganancias, para generar rindes, para generar
dinero, ¿no? Dinero que encima sabemos cada vez se concentra en menos manos, ¿no? Entonces la contracara, por eso siempre hablamos de la cuestión socioambiental, ¿no? No defendemos solamente la casa común, sino a nuestra especie humana en los territorios afincadas, situada en cada tiempo y cada espacio, defendiendo su vida en ese territorio, ¿no? Y justamente estos extractivismos que nos prometen literalmente el oro y el moro, se llevan todo, como bien decía Ana, nos despojan de todo y nos generan eso que llaman pasivos ambientales, básicamente vulneraciones a los derechos humanos de nuestros pueblos, ¿no? Y ahí, entonces, en el fondo, cuestionar cómo los extractivismos, ¿no? Estos modos de relacionarnos con la naturaleza, en la que vemos a la naturaleza como algo ajeno, externo, a nosotros mismos, que podemos explotar a nuestro antojo, que podemos extraerle todo lo posible en el menor tiempo posible, ¿no? Y ahí el caso de la megaminería, como bien decía Ana, el caso del fracking, el caso de los agronegocios, ¿no? Estas actividades que los grandes capitales imponen con una misma matriz extractiva en sus territorios, vulneran estructural y sistemáticamente los derechos humanos que tenemos reconocidos en nuestra propia Constitución Nacional. Y como bien decía Ana, y también tomo esta idea que seguramente Guille también va a desarrollar, nos interpelan sobre la calidad de nuestras democracias, ¿no? Y nos interpelan sobre nuestros estados. ¿En qué se han convertido hoy los estados? Los estados, de acuerdo a nuestra Carta Constitucional, debieran ser garantes del pleno goce y ejercicio de nuestros derechos humanos. Deberían procurar que se respeten, es decir, que no se violen esos derechos humanos, deberían procurar que se garanticen. Esto es prevenir que empresas o individuos violen los derechos humanos de otras personas, y si se violan tiene que investigarlos, tiene que sancionarlos, tiene que ordenar una reparación adecuada y tiene que adoptar medidas para hacer efectivos esos derechos humanos. Y nada de esto sucede, ¿no? Con estos extractivismos, que con fuerza de estos capitales, ¿no? Como bien decía Ana, muy entrelazados con los medios de comunicación, muy entrelazadas con la academia, con la ciencia, de lo que seguramente vamos a profundizar luego con la intervención de Guille, imponen su voluntad y violan esos derechos humanos. Y el Estado, en esas condiciones, en connivencia, en aquiescencia con esos grandes capitales, lejos de ser garante del pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, es correa de transmisión y de legitimación de esos extractivismos, ¿no? Como bien decía Ana, muchas veces el Estado se corre justamente para darle lugar a esas actividades de construcción de licencia social, de compra de licencia social y de legitimación de estos extractivismos en sus distintas caras, ¿no? Y básicamente estas actividades, como podemos ver, están violando nuestro derecho a vivir un ambiente sano, que es un derecho humano en sí mismo, reconocido en la propia Constitución, pero también es un presupuesto para el pleno goce y ejercicio de los demás derechos humanos. No podemos hablar de derechos civiles por naturaleza, como es el derecho a la vida, la integridad personal, incluso el derecho a la propiedad, ¿no? Pivotales en esta sociedad capitalista en la que vivimos, cuando tenemos un ambiente degradado. Estos extractivismos vulneran nuestro derecho a la alimentación adecuada, ¿no? Porque nos están ofreciendo hoy alimentos contaminados, llenos de transgénicos, sin siquiera tener derecho a saber lo que nos estamos llevando a la boca, si contienen esos transgénicos o no, con residuos de agrotóxicos que nos enferman, con residuos de antibióticos, con excesos de nutrientes críticos como el azúcar, como la grasa, como el sodio. Vulneran sistemática y estructuralmente nuestro derecho al agua, ¿no? Ana nos decía, ni más ni menos, las vecinas, los vecinos de Choya, de Andalgalá, están organizándose colectivamente como defensoras y defensores de derechos humanos para defender ese derecho a vivir en un ambiente sano y defender el derecho al agua de ellos y de todas y de todos, porque ahí en la cordillera están nuestros tanques de agua como sociedad, ¿no? Y los glaciares y la zona periglaciar justamente son los resguardos de ese tanque de agua que tenemos como sociedad. Y sin embargo, si vemos el ciclo vital de esos cursos de agua, arrancan en la megaminería contaminándolo con metales pesados y otros contaminantes, con cianuro, como sistemática y regularmente vemos las noticias de nuevos derrames. Si seguimos el curso vital de ese curso de agua, luego se van a encontrar con los transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos de la producción agroindustrial,
vinculada a la producción de commodities destinados a la exportación, con los residuos de antibióticos y genes de resistencia a antibióticos derivados de la producción intensiva de carnes de todo tipo en nuestro país. Se van a encontrar luego con los contaminantes de las distintas industrias impuestos en los territorios, o la explotación petrolera convencional y no convencional, ya que hablábamos justamente del fracking. Luego se van a encontrar con toda la contaminación urbana, ¿no? Vinculada al uso de fármacos, de microplásticos derivados de este mismo modelo dominante, y todo eso desemboca en el agua que somos, porque básicamente en esos cursos de agua se obtiene el agua que nos constituye, nos conforma y que somos al final de cuentas, porque el 80% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, ¿en qué agua nos hemos convertido hoy bajo estos extractivismos impuestos en nuestros territorios, ¿no? Un sistema que claramente vulnera sistemática, estructuralmente, nuestro derecho humano fundamental al agua, ¿no? Es un sistema que también viola sistemática y estructuralmente nuestro derecho a la salud, porque en estos territorios degradados como consecuencia de los distintos extractivismos, morimos y enfermamos, ¿no? Sencillamente, por estar expuestos a todas estas sustancias contaminantes, todas estas sustancias tóxicas, que estos grandes capitales, para maximizar sus ganancias, vierten en esos territorios. Y que han transformado los modos de vivir y de morir, ¿no? Y en esto cito a Damián Berceñaz y Alejandro Ballini, de los modos de vivir, de enfermar y de morir en los territorios, ¿no? Como consecuencia de estos extractivismos impuestos, reitero, en nuestros territorios, ¿no? Entonces, a todas luces es un modelo que repugna frontal, lisa y llanamente a lo que como sociedad nos hemos dispuesto a construir en términos de la norma más importante, que es la Constitución Nacional. En resumidas cuentas, los extractivismos vulneran los derechos humanos constitucionales y en consecuencia son inconstitucionales, ¿no? Repugnan frontalmente a esa Constitución. Y bueno, ¿y por qué se imponen si al final de cuentas tenemos estos extractivismos violatorios de nuestros derechos humanos, de las normativas, como bien decía Anne, de nivel inferior a la Constitución, por la fuerza de esos grandes capitales que, aliados con los gobiernos, logran imponer su voluntad y que logran legitimarla, ¿no? A partir de una ciencia dicta, de una ciencia que reproduce y legitima a esos grandes capitales, y a partir también de los grandes medios de comunicación que, al construir subjetividad y a partir de la pauta privada y pública que les sirve de financiamiento, rodean a estas operaciones de empresas loables y no de un extractivismo de despojo liso y llano que vulnera nuestros derechos humanos, que es ecocida, que genera un daño permanente a los ecosistemas de los que dependen nuestra vida y todas las formas de vida con las que compartimos casa común para seguir viviendo, y también genocida por goteo, como dice siempre la querida Meche Méndez, porque estamos sometiendo a nuestros pueblos deliberadamente a condiciones de vida que los están enfermando y los están matando, ¿no? Entonces, yo celebro que Ana nos haya desnudado en un caso concreto cómo opera, ¿no?, esa arquitectura del poder real. Ese poder real expresado en algunas empresas, pero si corremos un poco el velo de esas empresas, nos damos cuenta que detrás de esas empresas mineras, de la industria alimentaria, de la industria del petróleo y el gas, que imponen esos distintos extractivismos en nuestros territorios, tenemos un puñado de actores cada vez más concentrados, ¿no? Tenemos los fondos de inversión, ¿no? Ayer poníamos el ojo en el fondo de inversión más grande del mundo, como es BlackRock, que no es casualidad, es nuestro principal acreedor privado como país, ¿no? Entonces, tuvimos que renegociar la deuda privada, y para acceder al mercado de capitales tenemos que negociar con BlackRock, que no solo maneja un volumen de operaciones que es mayor a todo el PBI de América Latina en su conjunto, sino que también es nuestro principal acreedor privado como país, y es el principal inversor de gran parte de las empresas que imponen su voluntad extractiva en nuestros territorios, ¿no? Desde la YPF, nuestra supuestamente bandera insignia en materia de petróleo y gas, hasta las empresas mineras, empresas de la industria alimentaria, empresas de agrotóxicos, de transgénicos, entre otras, ¿no? Y es ese capital concentrado, entrelazado entre sí, el que impone su voluntad, ni más ni menos que para maximizar sus
ganancias. Y ahí la pregunta, ¿no? Central de la ciencia, la pregunta central de la universidad y la pregunta central del Estado y de la democracia, ¿no? Que es oportuno que hoy, en 40 años de democracia, reflexionemos. El pueblo de Andalgalá claramente dice lo que está sucediendo en nuestros territorios es una dictadura. Y cuando las vecinas, los vecinos nos organizamos colectivamente para defender nuestros derechos humanos en los territorios, para defender ni más ni menos que nuestra Constitución Nacional, somos criminalizados, somos perseguidos, somos torturados, ¿no? Tenemos casos denunciados de tortura de vecinas y vecinos por oponerse justamente a esos proyectos extractivos en su territorio. Y cuando acuden justamente a la justicia para hacer valer sus derechos constitucionales, se encuentran con un poder judicial que también baila la danza del poder y que lejos de estar a la altura de garantizar los derechos humanos de los vecinos que están siendo vulnerados en su ejercicio, terminan actuando como correa de transmisión de legitimación del poder de esas mismas empresas aliadas con los gobiernos, ¿no? Y tal es así que en este contexto, hasta un propio pueblo que se ha organizado para obtener una ordenanza que prohíbe la megaminería en sus territorios es nulificada por decisión de ese mismo poder judicial. Entonces, en todos los poderes del Estado, en todos los niveles del Estado, en mayor o menor medida, estos grandes capitales ejercen su influencia y logran imponer su voluntad, ¿no? Cuando hablamos justamente de los agrotóxicos, hay toda una arquitectura jurídica puesta al servicio justamente de que esos agrotóxicos puedan ser aprobados muy rápido en su entrada al mercado y al final de cuentas desemboquen en nuestros cuerpos como bien lo sabemos, ¿no? Vulnerando nuestro derecho a la integridad personal porque no le hemos dado permiso a esos agrotóxicos para estar en nuestro cuerpo, sino que alguien más lo hizo en nuestro nombre. Para eso necesitamos construir una ciencia digna, ¿no? Una ciencia que esté al servicio de nuestros pueblos, al servicio no de la reproducción y de la legitimación de estos capitales, y por eso el debate oportuno, que seguramente Guille profundizará en esto, sobre nuestras universidades. Porque también no es casual que en esos años 90, en que este neoliberalismo a sus anchas, ¿no? Esta entrada desregulada de los capitales con sus vocaciones extractivas a nuestros territorios se impusieron, se armó justamente una ley de educación superior que abrió el financiamiento privado de las empresas a nuestras universidades nacionales y que, como decía Ana, por usar su término, generó contaminación social en ese nivel, ¿no? En el nivel de la educación superior, y nuestras universidades, lejos de ser, ¿no? A pesar de que están financiadas centralmente por los impuestos de todas y todos, espacios de construcción de ciencia digna, ¿no? Espacios de construcción de ciencia crítica, crecientemente han estado al servicio de la reproducción y legitimación del capital a través de distintos mecanismos que seguramente nos contará Guille. Y por último, la pregunta de la democracia, ¿no? ¿Hasta qué punto, reitero, como decía Ana, podemos hablar hoy de democracia? Cuando estos grandes capitales, fuertemente entrelazados entre sí, a partir de toda esta arquitectura de poder que han tejido, y a partir de todos estos mecanismos que perfectamente describió Ana en su intervención, imponen su voluntad ni más ni menos para generar violaciones estructurales y sistemáticas a todos y cada uno de nuestros derechos humanos para maximizar sus ganancias cada vez más extraordinarias y cada vez concentradas en menos manos. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcos. Le vamos a dar ahora la palabra a Guillermo para profundizar, creo, en esto de las universidades, las empresas y el extractivismo. Bueno, gracias Claudia, gracias Ana, gracias Marcos, gracias a Asamblea de Andalgalá, gracias a PDH, gracias a Fede y Vale, y gracias a tantas personas que están del otro lado y que están bancando esta parada y este momento tan conmovedor, ¿no? Y la charla organizada por APDH, quiero detenerme un segundo, es de un valor enorme. Enorme porque además yo creo que viene a cubrir algo, voy a generalizar, que es el deber que tienen hoy la lucha de los derechos humanos de articular directamente con la lucha de los territorios y del ambiente. Evidentemente es invaluable
que los derechos humanos recuperen todo lo que fue la dictadura de la década del 70, la masacre. Y lo digo esto directamente como hijo de padre y madre exiliados. Ahora, dicho eso, la actualidad de esto obliga a todos los organismos de derechos humanos, y por eso profundamente agradecido a PDH a que incorporen esto dentro de la agenda, tal como vienen haciendo otros organismos como CERPAG y algunos otros, pero siempre como excepciones. Y es evidentemente que urge poner este tema en debate y en articulación, así como se necesita directamente articular con la lucha de los pueblos originarios, del feminismo y de los laburantes. Me quiero centrar en un aspecto del cual Marcos muy amablemente me dio el puente, que tiene que ver con la universidad. Pero quiero poner y habilitar dos aspectos que tanto la presentación de Ana como la de Marcos pusieron en escena, que tiene que ver, por un lado, Ana habla de dictadura minera, y que establece claramente el modo en el cual hoy están viviendo en Jujuy, en Salta, en Catamarca, en San Juan. Están viviendo una lógica particular, cotidiana, que impone a que no tienen voz, a que no pueden representarse, a que las decisiones se toman de manera unilateral, a que ni siquiera saben lo que sucede. El otro día hablaba con Mingo de la Asamblea Hachal No Se Toca, dice, no sabemos si hay derrame. Digo, el desconocimiento total de lo que está ocurriendo en los territorios. También, si junto con esta dictadura minera aparece Marcos y se pregunta por la calidad de la democracia, y se hace una pregunta fundamental, dice, ¿en qué se han convertido nuestros estados? Y entonces la pregunta que obviamente retomo, ¿en qué se han convertido nuestras instituciones académicas y científicas? ¿Qué son? Si los miramos realmente al espejo, y miramos y escuchamos este relato tremendo de Ana, ¿qué rol han tenido y tienen las universidades y los institutos de investigación en nuestros territorios? Tenemos imágenes, por supuesto que tenemos imágenes, tenemos la noche de los bastones largos, tenemos a los milicos entrando en la universidad. Yo entro a la Facultad de Exactas y Naturales, vengo enormes letreros de pibes y pibas asesinados por la dictadura de la década del 70, y evidentemente digo, la ciencia es de la democracia, ¿cómo no va a ser de la democracia si los milicos la atacaron? Retomo lo que dice Marcos, y me pregunto, ¿qué significó esa década del 90? ¿Cuál fue el éxito de esa década del 90? Además de achicar el Estado, además de acortar, ¿en qué transformó efectivamente a nuestras universidades? Entre las cosas que modificó Menem, junto con Cavallo y compañía, y tantos empresarios que hoy se reconvierten, y tantos funcionarios, ¿no?, que hoy aparecen en otros roles, ¿en qué hicieron en términos académicos? Hicieron dos cosas. Dijeron que el Estado no tenía que subvencionar, que era un gasto. Entonces achicaron fuertemente, precarizaron fuentes de trabajo, achicaron posibilidad de acceder a ciertos trabajos estables, achicaron subsidios. Y además dijeron una cosa fundamental: si ustedes quieren subsistir, tienen que ir a buscar sus propios recursos. Dicho de otra manera, se tienen que armar un kiosquito, ¿no? Se tienen que armar una fuente de ingresos que les permita sobrevivir. En ese doble movimiento, achicar fuentes de ingreso y armarse sus ingresos, hicieron rápidamente la conversión del Estado y también de la academia en una necesidad de conseguir dinero. Y en ese mismo movimiento, porque sabemos que el dinero no se consigue gratuitamente, empezaron lentamente a transformar al Estado argentino, como planteaba Marcos, y a las instituciones académicas que dependen, en pequeñas empresas. ¿Esto que voy a decir a continuación se aplica para todos los casos? Por supuesto que no. Hay un montón de excepciones, algunas las voy a mencionar, honrosísimas excepciones. Y el plan nunca es perfecto, y por eso también estamos dando esta charla. Pero también explica por qué, además de los palos que golpearon a la Asamblea Andalgalá y golpearon a todo Chubut durante el levantamiento del Chubutazo, y siguen golpeando cotidianamente, además de eso, hay otras formas de poder que quiero que quede totalmente, o por lo menos someramente establecido. Acompáñenme a este viaje, un viaje imaginario, un viaje que en algún caso lo mencionaré alguna anécdota privada, y que en el otro van a ver que son cosas absolutamente públicas.
Año 2020, estamos en pandemia, estábamos todos con barbijo. La facultad en la cual yo trabajo, la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, tenía un acuerdo, un convenio con Shell, una empresa emblemática por donde se lo vea, entre otras cosas, una empresa que hoy por hoy se ha hecho dueña de una parte del mar Argentina a partir de un convenio generado por un ex CEO de Shell durante el gobierno de Mauricio Macri, pero aprobado con el Ministerio de Ambiente de este mismo gobierno, para multiplicar las prácticas offshore en nuestro mar. Esa empresa Shell firmaba un convenio con el Departamento de Geología de la Facultad de Exactas y Naturales, todos con barbijo, mirando por la computadora cómo se aprobaba ese convenio. En ese consejo directivo de la facultad, insisto, de la cual yo formo parte, que orgullosamente formo parte, pero que también quiero plantear mis disensos, un consejero directivo de graduados, de la mayoría de graduados, dijo sin titubear: este convenio nos mejora a todos, este convenio es ciencia básica, un acuerdo firmado por Shell. En ese movimiento, yo, que ingenuo soy por todos lados, terminé de entender que había una conquista cultural del imaginario que hacía que una persona, que un graduado de una facultad pública, universitaria, que tenía que bregar por los intereses comunes, podía decir cualquier cosa, podía afirmarse cualquier cosa, tal como que Shell quería el bien público, para un proyecto que, por supuesto, si algo no tenía, era de interés público. Podemos pasar por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, un ejemplo de facultad manejada desde y por los agronegocios, con un montón de ejemplos directamente vinculados con cosas que recién comentaba el querido Marcos. Y nos vamos para el norte. Vamos para otra universidad recontra prestigiosa, recontra importante. Yo en particular di 2 o 3 cursos, que es la Universidad Nacional del Litoral, di curso de posgrado. Y el modo en el cual la Universidad Nacional del Litoral, en convenio con CONICET y junto con la empresa Bioceres, aprueba por primera vez en la historia de nuestro país el trigo HB4. ¿Ven lo que son los convenios público-privados? Amalgamas en donde Bioceres, nota al pie, Bioceres tiene actores detrás como Hugo Sigman, sexto millonario de Argentina, Huergo, responsable de la sección rural del Grupo Clarín, y Grocopaté, lo conocen, el rey de la soja, están ahí detrás de Bioceres. Bioceres no tiene infraestructura, Bioceres no tiene recursos humanos, eso lo pone el Estado. Marcos preguntaba, ¿en qué se ha convertido el Estado argentino? Acá es claramente un proveedor de una empresa, con DNI argentino, pero créanme que con pesos pesadísimos, como lo que estamos hablando. Esa empresa genera por primera vez en la historia el trigo HB4. En un artículo recientemente publicado por Tierra Viva, de ese periódico que resiste, de la mano de Darío Aranda, se menciona que estamos comiendo trigo transgénico y que no tenemos idea por qué lo mezclan. No tenemos idea. Hoy, si ustedes desayunaron bizcochitos, media luna, lo más probable que hayan comido trigo transgénico. Cuando fue el etiquetado frontal, ni siquiera se discutió la posibilidad de ponerle una T que diga transgénico. El último curso que di en la Universidad Nacional del Litoral, que dimos con el grupo de Filosofía de la Biología, se acercó un estudiante, que por motivos obvios no voy a decir su nombre. Me dice, en el consejo directivo no los podemos apoyar más. Están presionándolos y la posición que ustedes tienen con los transgénicos no está siendo avalada. Desde entonces no dimos más cursos de posgrado en la Universidad Nacional del Litoral. Nunca la UNL nos dio explicaciones de por qué no nos invitaron nunca más a dar este curso de posgrado. Vamos de Santa Fe a Córdoba. Dentro del grupo de Filosofía de la Biología tenemos investigadores que están trabajando junto con las vecinas de Budas, que aprovecho para mandarles un abrazo, que resisten con la contaminación de otra empresa, Porta Hermanos, que produce alcohol y que en ese proceso de producción de alcohol contamina a los barrios de San Antonio y de Inaudi. La Universidad Nacional de Córdoba, por diferentes vías, por acción o por omisión, no realiza prácticamente acciones en contra de Porta y por el contrario, le provee elementos para que Porta se siga reproduciendo. Al igual que la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Córdoba nos viene invitando hace muchos años, y este año, de hecho, nos ha invitado
pero es absolutamente inadmisible que una universidad del prestigio de la Universidad Nacional de Córdoba funcione como alfombra hoy para que Porta Hermanos realice sus negocios y que le dé la espalda a las vecinas, porque son prácticamente todas mujeres, que están luchando para que su vida continúe tal como la conocían, y para que las enfermedades que les han generado aparezcan develadas, y para que sus derechos aparezcan protegidos. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Nos vamos para el sur. Vamos al CENPAT, otro centro de investigación de enorme prestigio, lleno de amigos y amigas, gente que la viene luchando de diferentes maneras. Allá donde hace poquito se murieron 30 ballenas y habrán visto que no hubo mayores informes oficiales de por qué se murieron esas 30 ballenas. En ese lugar, el centro más importante de investigación patagónico, CENPAT, en ese lugar, al lugar como Gran Hermano, ese Big Brother, se mueve a su antojo. La única línea que el CENPAT no estudia es lo que hace al lugar. No sé a cuánto está. Si no conocen Puerto Madryn, es parte de la misma bahía. 30 cuadras, 40 cuadras, por ahí me estoy quedando corto, por ahí un poquito largo, pero ese número. CENPAT no conoce lo que hace al lugar, que tiene su propio muelle. Ana Chay le decía dictadura minera. En este caso, dictadura al lugar. Aluar, que es una empresa claramente de la dictadura, hace a su imagen y semejanza lo que quiere en la zona de Puerto Madryn. ¿Por qué el CENPAT no estudia Aluar? ¿Por qué el CENPAT no estudia los efectos de Aluar? Estas universidades, estos centros de investigación, mencioné Buenos Aires, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Córdoba y Puerto Madryn con el CENPAT, multiplica en el territorio gente que la está pasando mal, investigadores, investigadoras que se resisten a ajustarse a esto. Pongo dos ejemplos de personas que además adoro y que me parecen fundamentales lo que hace. Marcos mencionó hace un ratito a Damián Berseniasi. Los vaivenes que tiene Damián y su grupo para subsistir en la Universidad Nacional de Rosario es evidente. Y los vaivenes que tiene otra persona querida, como Horacio Machado Arauz y su grupo en la Universidad Nacional de Catamarca, es evidente. Estamos sacrificando a las personas que están buscando un interés común. Es inadmisible que hoy la universidad esté poniendo alfombras rojas a las grandes empresas y no protegiendo a investigadores e investigadoras que están buscando el bien común. Dentro de pocos días vamos a ir a La Puna, a visitar a las comunidades que están luchando por otra gran promesa, que es el litio, allá en Jujuy, allá en Salta, allá en Catamarca, en la provincia de Ana. Comunidades que resisten, que denuncian, comunidades en su gran mayoría pueblos originarios. Y mientras tanto, desde Buenos Aires, pero también de otros grandes urbes, multiplicamos el litio, la salvación, el litio, transición energética, el litio. El litio está en la forma que se está extrayendo en nuestro territorio, básicamente secando la puna. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? La Universidad Nacional de La Plata, otra universidad absolutamente hermosa de nuestro país, se dedica a hacer baterías de litio. Se dedica a firmar convenios con baterías de litio. La denuncia que están haciendo comunidades, están secando, se transforma en baterías de litio de la provincia de Buenos Aires, y eso lo vestimos de progreso. En ese mapa, de alguna manera termino con lo que fue de alguna manera el gatillador de esta charla. Una charla en una universidad absolutamente hermosa como la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en donde una cátedra de geología puede invitar sin titubear a una persona, a un geólogo, que dicen sin mosquear que él es mediador. En esa charla pública, una institución pública con recursos públicos, con luz que pagamos todos nosotros, con estudiantes de geología sacando apuntes, la persona dice: soy mediador. ¿De qué? De las comunidades y de las empresas. Me tomé un trabajo durante la charla tonto, ingenuo, que mirar su LinkedIn. Lo escribió él. En él marcaba una y otra vez los convenios de empresas con las cuales había sido parte, las veces que las empresas le habían pagado. Le pregunté si una persona que le había pagado una empresa podía ser mediador. Una pregunta bastante ingenua. Se mostró ofendido,
y su respuesta primera fue: ahora no me paga la empresa. Que no nos tomen de idiotas. Y demos la discusión que acaba de habilitar Marcos, que es en qué se han convertido nuestros estados, en qué se han convertido nuestras universidades. A mí el ejemplo de Tierra del Fuego, voy a comentar algo personal, así como comenté lo de la UNL, que me parece importantísimo. Me interpela por varios motivos. Entre otras cosas, porque conozco y quiero a su rector. Lo quiero. Me parece clave que hoy ese rector esté en un lugar tan importante. Pero lo que me muestra el ejemplo de Tierra del Fuego es que esto trasciende los nombres propios. Esto trasciende las voluntades circunstanciales. Esto es una política pública que se ha moldeado con una lógica colonial, un impulso dictatorial y una forma actual bajo esta democracia de carácter neoliberal o como quieran llamarle. Termino con los últimos punteos y de vuelta agradezco. ¿Cuál es el rol que están teniendo hoy nuestras universidades? Nuestras universidades están incorporando, yo les invito a que vean, por ejemplo en el caso del litio, que es lo que más estoy leyendo, cuántos grupos están directamente incentivando la extracción de litio y cuántos grupos están denunciando que eso está secando la puna. Les invito a que vean cómo nuestras instituciones contemplan y valoran en términos curriculares los acuerdos con empresas o los acuerdos con una asamblea. Cuando tienen que completar casilleros, créanme que el convenio con empresa da más puntos que el convenio con asamblea. Eso es una política pública dirigida al acuerdo con empresas, porque después se arman los rankings y porque después la gente que se dirige a las empresas queda más arriba. Es una consulta pública no vinculante, como la que hubo hace poquito en Tierra del Fuego por el proyecto Fénix. ¿Qué significa una consulta pública que veía a la gente conectándose como podía, 5 minutos, maltratada, como podía con una internet que se caía? ¿Qué significa? Que nos estén diciendo que la consulta pública es, y que de golpe, como en Mar del Plata, ¿saben qué? Chubutazo, bueno, 30 de diciembre, arriba el offshore. Pero si la mayoría de la gente en Mar del Plata dijo que no, arriba el offshore. Hace poquito entrevistamos a un alto funcionario de medio ambiente, después de una entrevista larga de un libro que está por salir a la luz. En un momento el funcionario dice: ¿saben qué? Les confieso, no tenemos datos confiables de lo que va a ser la fase de exploración en los cardúmenes de peces. Significa una democracia en donde el Estado argentino habilita prácticas que no tiene claro qué va a generar. ¿Qué significa el trigo HB4 con el glufosinato de amonio? Un herbicida mucho más tóxico que el glifosato, y no teniendo un estudio de prevalencia clara respecto al cáncer en nuestros territorios. ¿Qué significa valorar positivamente las patentes? Estamos valorando cuando le ponemos a una persona que qué bueno que hace patentes. ¿A quiénes estamos escuchando como universidad pública? A las empresas. Antonio Aracre o Ana Chaire. ¿Quién estamos escuchando? ¿Qué estructura escuchamos? En la entrevista hace poco que hicimos para este mismo libro con el responsable de agroquímicos, agrotóxicos de SENASA, mi colega Paula Blois le preguntó al responsable de SENASA: ¿y ustedes cómo escuchan a las comunidades que les denuncian cáncer? La respuesta fue: a veces nos mandan un mail. La repregunta de Paula, lúcida, le preguntó: ¿y ustedes qué hacen con ese mail? Se lo mandamos a las empresas. No les estoy bromeando. ¿Qué se está poniendo en disputa en nuestra universidad pública? ¿Qué son los convenios públicos y privados? Hace poquito, y con esto termino, nos encontramos con 2 compañeras, 2 compañeros hermosos de Fiambalá, otro lugar de Catamarca, en donde hace poquito YPF dijo: vamos a tener otro lugar de extracción de litio. Estábamos hablando con una compañera y Willy, que yo le pregunté si podía decir el nombre y me dijo que sí, que prefería decir su nombre. Le pregunté cómo había estado una experiencia en la cual tuvo paneles con académicos. Me dijo: ¿sabes qué pasa? Que a veces siento que no aceptan nuestro no. Lo que quieren es convencernos. ¿Qué pasa?
hoy que esta universidad de la dictadura, decía Ana, se encarga de silenciar o de no escuchar a las comunidades, por un lado. Y esta universidad de la democracia, hoy, se encarga de regular, de maquillar, pero nunca de escuchar el no de las comunidades. ¿Qué pasa en esa asimetría? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Guille, sobre todo por el sentimiento que le pones a tus palabras. Sé que hay comentarios después de la exposición de Marcos y ahora con la de Guillermo, así que bueno, vamos a escuchar a Federico, ¿no? ¿Los tenés vos? Ahí está, bueno, nada, antes que nada, también, nuevamente gracias. Gracias Marcos, gracias Guille, la verdad, impresionante. Bueno, Ana también, nuevamente, gracias. Bueno, cuando estaba exponiendo Marcos, hubo un comentario que bueno, creo que fue en el momento que él hablaba de cómo el Estado se relacionaba con las políticas del capital, y allí Raúl Nudel habló sobre, bueno, porque hablan del triángulo de litio, y aclaró de que están ocupados Bolivia, Argentina y Chile por el Comando Sur de Estados Unidos con sus agentes locales, y habla de que las asambleas son claves para esa resistencia. También, bueno, Gisela hace acá un comentario que fuera Mecorot, ¿no? Por el derecho del agua. Lucía Castillo habló de Estela Juárez, docente de Chubut, que está condenada recientemente, ¿no? Injustamente por defender los derechos laborales y defender los cuerpos contra la mega minería. Rebeca, bueno, hizo allá también un mismo, aportó sobre lo mismo que decía Lucía recién. Zulma hablaba de, bueno, que PAE banca al partido político Frente de Todos, ¿no? También otro tema que se habló un poco. También Lucía recuerda a los 24 compañeros y compañeras procesadas y perseguidas por defender la iniciativa popular en el 2021. También Silvina Álvarez habló que en Fernández Oro pasa lo mismo con las ordenanzas, ¿no? Con esto de armar las legitimaciones a través de los instrumentos normativos, que en un momento habló Marcos. También Lucía Castillo, bueno, siguió hablando sobre la vulnerabilidad de los derechos humanos, que arranca dentro de las instituciones que están cooptadas por las empresas extractivistas. Mañana habla Silvina Álvarez, que se van a cumplir 7 meses del encarcelamiento de las mujeres mapuches junto a las niñeces, ¿no? Algo para recordar que está sucediendo todavía aún, ¿no? Que hay que liberarlas a esas mujeres que están presas. Bueno, después ya para cuando empezó a hablar Guille, algunos comentarios en referencia a Porta, a Luar, ¿no? Esto de Armando Casinera recuerda que el CONICET otorgaba el premio Monsanto hace unos años y que persiguió a Andrés Carrasco luego de eso. Y después Silvina Álvarez, perdón, también habla sobre Mar del Plata, donde se puso la piedra fundamental para una nueva institución del CONICET en el marco de Pampa Azul, ¿no? Para recordarlo ahí como otro elemento más que se institucionaliza, ¿no? En contra de las comunidades. Bueno, serían un poco los comentarios que sucedieron acá en el chat de YouTube. Bueno, yo antes de finalizar quisiera darle la palabra a, bueno, a Valeria, a Ana, a Marcos, a Guille, al mismo Fede, si tienen alguna pregunta para alguno de los panelistas o algún comentario más. Valeria, ¿tenías ganas de hacer alguna pregunta? Estás muteada, ¿eh? Estás muteada. Gracias. Primero agradecerles por todo el recorrido que hicieron de todos los temas que mis compañeros de APH en cada regional con los que están lidiando. Gracias por traer los temas de la agenda también. Gracias también, Guillermo, por tus palabras iniciales. Creo que estamos todos muy conmovidos por lo que dijiste. Marcos participó en el panel del Foro de Derechos Humanos en el Acuerdo de Escazú, y la pregunta que nos hacíamos allí, y la vamos a volver a traer, es
Primero vos marcaste, Guillermo, estos espacios que son muy valiosos para visibilizar y poder canalizar lo que se está viviendo en territorio. Y la pregunta es, en función de todo el recorrido que hiciste, si existe algo más que podamos hacer desde este espacio para poder impulsar la visibilización de todas estas luchas, porque la de Tierra de Fuego la pescamos, la pescamos al vuelo, pero hay un montón que no las podemos pescar. Ese taller nos dio un montón de información muy valiosa de lo que está ocurriendo y el aceleramiento que hay en cuanto a la presión en territorio. A mí me queda como la pregunta si no es el resultado de, digamos, de toda una serie de acciones de los últimos años, como enmarca Marcos, ¿no? Y como que lo que estamos viviendo es esa consecuencia y esa presión que nos cerca y que no nos permite ordenarnos. Entonces, si vos ves, si alguno de ustedes ven alguna otra alternativa, además de esta, para poder colaborar en esta visibilización, además de estos espacios de apertura y de abrir micrófonos. ¿Alguien quiere responder? Guillermo, Marcos, Dale, Ana. Marquitos. Dale, Marco. No, digo una cosita nomás, pero a condición de que después tome la posta Guille y Ana, ¿no? Creo que no hay bala de plata, ¿no? La complejidad de todo lo que describimos nos requiere, digamos, abordajes complejos, ¿no? Desde la complejidad también. Y en esa complejidad, si hay algo que creo que colectivamente pudimos haber aprendido todo este tiempo, que la clave es la lucha, ¿no? La lucha colectiva, masiva, ¿no? Generar redes, multiplicar la conciencia individual y colectiva, movilizarnos, organizarnos, es decir, nuestro pueblo también ha dado hermosas muestras de esa capacidad de organización colectiva, ¿no? En defensa de los derechos humanos, en defensa del ambiente crecientemente, en defensa del feminismo, ¿no? De construir otras relaciones sociales, ¿no? Porque al final de cuentas de eso hablamos, ¿no? Esto es un reflejo y refracta esas relaciones sociales que supimos construir hasta ahora, ¿no? Entonces hay que barajar y dar de nuevo, y todo lo que podamos hacer, creo que sería, ¿no? Todo lo que esté a nuestro alcance, pero al final de cuentas, desde mi mirada al menos, lo que asistimos es una diferencial de poder, ¿no? Es decir, tenemos que cranear una y otra vez colectivamente cómo hacemos para incrementar ese poder popular cada vez mayor, cada vez más fuerte, lo suficientemente fuerte para que esa voz colectiva, para que ese deseo bien común, ese anhelo de buen vivir en los territorios sea más fuerte que los deseos de esa minoría escandalosamente rica, escandalosamente poderosa, que impone su voluntad para seguir generando riquezas al tiempo que nos somete a estas devastadoras consecuencias en nuestros territorios, ¿no? Al punto de afectar incluso la posibilidad de seguir soñando con un futuro posible como especie, ¿no? A ese punto, ¿no? O sea, nos están arrebatando el futuro directamente. Entonces, claro que es en defensa propia, claro que es en defensa de la vida en los territorios, y por eso todo lo que esté a nuestro alcance, porque el capital no descansa, el capital no va a descansar, en la medida en que ve ahí una fuente de riqueza, va una y otra vez a buscar, como decía Ana, la vuelta para imponer su voluntad, y ahí nos tiene que encontrar unidos, organizados, disputando todo, disputando la escuela, disputando la universidad, disputando el Estado, disputando todo, porque necesitamos construir otra cosa que esté al servicio del buen vivir de nuestros pueblos, ¿no? Pero la clave ahí creo que es la lucha popular, colectiva, y el tejido de redes cada vez más fuertes. Gracias. Ani, ¿querés decir vos o voy yo? Bueno, agregar algunas cositas. Te escuchaba muy atentamente, Guille, cuando hablabas de las universidades, y aquí compañeras y compañeros de la asamblea me recordaban algunas cuestiones que me gustaría agregar, nada más, muy cortitas. En el caso de la Universidad Nacional de Catamarca, que trabó convenios con MARA, justamente con el Departamento de Salud. Ahora es muy reciente, desde el 26 de abril la noticia. Y eso también ata a las universidades para una bajada de línea con los estudiantes.
por suerte, en Catamarca está floreciendo el movimiento estudiantil, está saliendo a las calles con diversos pedidos, y uno de esos es el socioambiental, que se conversen estos temas y que se muestren todas las miradas, no solo las empresariales. Por otro lado, tenemos las becas que están recibiendo carreras que están vinculadas a la megaminería, hablo de la provincia de Catamarca, y en el caso del Instituto de Formación Docente y Formación Técnica de Andalgalá, hemos observado en los últimos años cómo se han ido cerrando carreras docentes, carreras técnicas, y se abrió una que es una tecnicatura en procesos mineros y que ha recibido becas, en parte pagadas por la empresa mega minera y en parte por el gobierno provincial. Y eso muestra de alguna manera cuál es el perfil productivo que se le quiere dar a este departamento. Lo venimos sabiendo hace años y nunca fue tan evidente como ahora, me parece. Y eso no me quería agregar porque tiene que ver un poco con lo que habló Guille y también con esto de cómo se empiezan a romper los tejidos sociales, está la gota de la tortura china cayendo en las comunidades para dividirlas. Y para cerrar, con lo que decía Marcos al finalizar, también desde la Asamblea del Algarrobo sostenemos que la lucha en las calles no puede abandonarse. Es necesario expresarse, no solamente a través de redes sociales, es necesario expresarse en las calles de manera colectiva. Las calles no se abandonan. Este año el pueblo de Andalgalá va a cumplir 700 caminatas ininterrumpidas en defensa del agua, y es una caminata histórica. Nunca, ni siquiera la pandemia, ni las represiones, ni las judicializaciones, ni la vigilancia nos han podido detener y no van a poder, porque Andalgalá es un pueblo despierto, es un pueblo informado, y eso le molesta y le pica a los poderosos. Y también otra cuestión, estas luchas, aquí escuchamos hablar de megaminería, pero también de agronegocio, de petroleras, de la destrucción del monte nativo, de las pasteras. Hay tantas formas que tiene el extractivismo en cada territorio. Es importante entender que la lucha es una sola, la lucha debe ser colectiva, y la oportunidad que tenemos de vencer este sistema es uniendo todas las luchas, porque todas las luchas tienen algo en común y todas tienen su raíz en el agua y en la vida y en el ambiente. Necesitamos juntarnos, necesitamos trabar lazos, crear puentes y activar colectivamente. Y así creo que tenemos la oportunidad de vencer. La lucha es colectiva y la lucha está en las calles. Muchas gracias. Me la complicaste, Ani. Me la dejaste complicada. Enorme abrazo, que nos vamos a ver dentro de poquito. Yo solo quiero decir 3 cosas en relación con la pregunta de Vale, que tiene que ver con el modo en el cual hoy la universidad está desgastando a las comunidades. Hoy las universidades y los institutos y los centros de investigación están cumpliendo un lugar de desgaste. Y voy a decir 3 ejemplos en este sentido. Establecer consultas que no son vinculantes, que además está lleno en el territorio, lo único que hace es hacer creer la ficción de que las comunidades pueden verdaderamente participar en la decisión. Lo único que se está cumpliendo con eso son trabas, ni siquiera son trabas, son instancias burocráticas de decisiones que ya se han tomado. El ejemplo del proyecto Fénix fue clarísimo, en donde inclusive durante las intervenciones se reconoció que eso ya estaba en marcha. Pero digo, así hay un montón a lo largo del territorio. Si realmente hay un interés del Estado, de las universidades, de escuchar a las comunidades, el ejemplo de Esquel es clarísimo. Repitamos el ejemplo de Esquel. Si verdaderamente tenemos un ejemplo democrático que se celebró ahora con los 20 años, bueno, repitámoslo. Si no, no construyan, porque el desgaste de las comunidades es brutal. Y el desgaste no es un desgaste solo anímico, es un desgaste que se lleva vidas. Segundo punto. Plantear la cuestión de que acá hay 2 bibliotecas, esto la tiene muy clara la gente de los agronegocios. Bueno, sí, hay gente que critica a los agrotóxicos, pero hay toda una bibliografía a favor
de la neutralidad de los agrotóxicos. Eso es la estructura que quieren las empresas. Hay 2 bibliotecas, bueno, depende cada uno lo que toma, nosotros lo que vamos a hacer es, ese es el discurso que tiene hoy SENASA, y ese es un discurso armado desde, por y para las empresas. Si no me creen, fue el discurso que armaron las empresas a partir de todo lo que pasó con las tabacaleras en la década del 60. Se estructuró una forma de patear para adelante la pelota, el lenguaje futbolero. Eso es inadmisible en un país que adscribe al principio de precaución. No le podemos tirar nunca la carga de prueba a las comunidades. Nunca Ana Chaile nos puede demostrar que la empresa minera es la que contamina. Nunca Mingo de Hacha nos puede demostrar que la Barrigol es la que contamina. Nunca Anabel Pomar nos puede demostrar que es Syngenta la que contamina. No seamos crueles. No seamos crueles. Si verdaderamente queremos escuchar a las comunidades, no dupliquemos bibliotecas, porque eso es lo que quiere Aracre, eso es lo que quiere el señor Barrigol, eso es lo que quiere llamar a Gol. Si verdaderamente queremos democracia, defendamos a la gente más débil. Esa construcción de la 2 biblioteca es inadmisible en nuestro país. La inversión de la carga de prueba es la forma que hoy las empresas tienen de ganar tiempo, y tiempo es vida. Y el tercer punto, que hace poquito en la Universidad de Catamarca nos miramos con Horacio Machado Bravos en una charla, y nos miramos y dijimos, ¿cuándo un estudio de impacto ambiental en nuestro país frenó un proyecto? Yo les invito, yo por ahí se me está escapando alguno, puede ser. Yo no conozco un estudio de impacto ambiental que haya frenado un proyecto. ¿Y entonces para qué son los estudios de impacto ambiental? ¿Para maquillar, para decorar, para ganar tiempo? ¿Para qué son? Y yo veo de golpe ilusionada una asamblea que me escribe, tal empresa no tiene el estudio de impacto ambiental y debería tenerla. Hay empresas que la tienen, hay que no la tienen, y uno dice, pero ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Vuelvo a la pregunta de Marcos, ¿qué Estado tenemos? Quiero plantear algo, y con esto termino, perdón la intervención extensa, respecto a la gente de la universidad. Me quiero dirigir a ellos y a ellas, porque además veo un comentario ahí en YouTube. Todo lo que hoy, desde la universidad, sostenga el status quo, es a favor de esta destrucción empresarial. No tengo ninguna duda respecto a eso. Todo lo que implique burocratización es a favor del negocio empresarial. Todo lo que implique corporativismo es a favor del interés empresarial. Y hay un discurso que me parece muy peligroso, que me ha llegado obviamente por varios lados. Todo lo que implique localismo es a favor del negocio empresarial. Plantear hoy que como no sos de esta universidad no podés plantear y cuestionar, me hace acordar a los milicos en la década del 70 cuando decían no se pueden meter de afuera. Si verdaderamente queremos universidades nacionales que sostengan a favor del pueblo, abramos las puertas, que entren las comunidades, que entre Ana Chaile y Anabel Pomar, que entremos de todas las universidades nacionales y discutamos. Dejemos de defender universidades que están al servicio de las empresas. Me parece fundamental. Necesitamos otra universidad, no tengo dudas que necesitamos otra universidad. Y los mecanismos son múltiples y básicamente es un verbo. Necesitamos escuchar. Solo escuchar. Gracias, Guillermo. Valeria, ¿había una pregunta por ahí? Fede, no sé si viste una pregunta que hizo Ignacio, pero me parece que ya la respondió Guillermo. Ah, Creo bueno. que sí, Bueno. ahí la respondió. Bueno, no sé si algunos compañeros quieran decir algo más, si no, vale, ya está. Bueno, no sé O yo. Fede. Vale, Nada está más. conmovida, igual que yo. Sí. Eh, Yo estoy como bien emocionada, les súper agradezco por todo esto que compartieron, que ya los conocemos, pero con realmente tanta valentía, ¿no? No tengo más Sí, para decir, gracias. Claudia, bueno, vos. no, gracias a mis compañeros que, bueno, se les armaron todo esto. La verdad que salió muy bien, mejor de lo que yo pensaba. Escucharlo a Marcos, a Ana y a Guillermo es un lujo. Pero bueno, solamente decir
dos cositas. Uno, como APDH, como Secretaría de Ambiente, ya hemos tenido el honor de tenerlo a Marcos, a Guillermo, hoy por primera vez a Ana, y bueno, es dentro de lo que es un organismo de derechos humanos, para nosotros es algo muy fuerte, ¿no? Poder estar en estos temas del modelo económico de producción extractivista, que como dice nuestra compañera Nilda, no es de ahora, como dice Guillermo, es colonial, pero se asentó firmemente en la época de la dictadura, se afirmó o reafirmó en la época de Menem, y bueno, esta continuidad es la que creo que queremos darle un corte, ¿verdad? Cambiando el modelo de producción, un modelo económico extractivista, cambiarían un poco las cosas, cambiaría esta criminalización de la protesta, por lo menos en estos temas. Quizás hace falta unir fuerzas y también salir a la calle por otros temas también. Como Secretaría de Ambiente de APDH estamos muy relacionados con la Secretaría de Pueblos Originarios por todo lo que ha dicho hoy Guillermo, ¿no? Justamente las poblaciones más empobrecidas, las poblaciones que por ahí están más damnificadas, que no se ven en las grandes ciudades, son habitadas por pueblos originarios. También tenemos una relación que estamos construyendo incipientemente con la Secretaría de Salud de APDH, porque esto tiene mucho que ver, como dice Marcos, ¿no? con nuestra salud, con el futuro de nuestra especie. Y quería recordar solamente una frase que dijo Horacio Machado Araoz cuando estuvo aquí en Esquel, en los 20 años que festejamos una consulta popular que no era vinculante, pero que realmente se pudo sostener gracias a la gente en la calle, que esperamos que podamos seguir sosteniendo porque es un momento de embestidas terribles, terribles acá en Chubut también. Pero bueno, Horacio nos conmovió mucho su participación, hablando de esto, ¿no? Del futuro de la especie, que hablando del antropoceno, de esta etapa que estamos viviendo, y nos decía, somos una forma de la Tierra, no somos los hombres y mujeres poderosos poniéndole la pata encima a nuestro planeta, ¿no? Somos una forma de la Tierra, de la biodiversidad, y somos lo humano, nada más. Si no podemos pensar desde ese punto de vista, difícilmente podamos cambiar la historia. Y bueno, y esto de las universidades, como dijo Guillermo, bueno, hay que repensarlos, tratar de poder entrar a las universidades. Los otros días hago un comentario personal, perdónenme, estuvimos con una compañera dos compañeros de APDH acá en la Universidad Nacional San Juan Bosco, y bueno, son esas pequeñas cositas que podemos tener en unas jornadas de pueblos originarios, ¿no? De pueblo mapuche tehuelche, con todo lo que significa educación, arte y literatura, y la verdad que es como una mosca blanca, ¿no? No es la mayoría, pero bueno, son momentos para escucharse, tanto como los académicos, como la gente que presenció el lugar donde las comunidades se pudieron expresar ahí, en vivo y en directo. Fue invitada la comunidad Nahuelpan, muy cercana a Esquel. Así que bueno, es un hito de esperanza, así muy chiquitito, pero bueno, que nos da fuerza para seguir, y para seguir en la calle también, ¿no? Porque como dijo Ana, si no salimos a la calle, esto no va. Nosotros mañana, y en Tierra del Fuego también, mañana 4, como todos los 4 de cada mes, nos van a ver en la calle. Así que bueno, no sé qué más decir, la verdad que vamos a seguir con esto, los vamos a seguir invitando a ustedes y a muchos más,
porque también esto de las redes y esto de que un organismo de derechos humanos se ocupe también del tema ambiental, nos parece, por lo menos, no sé si importante, pero por lo menos es algo que podemos hacer para seguir caminando. Bueno, les agradezco un montón a todos, a Guillermo, a Marcos, a Ana, a todos los que nos están escuchando. Esto va a quedar grabado, así que va a ser un insumo para la Secretaría para poder multiplicar. Y bueno, y Federico y Valeria, que fueron un poco los artífices de este encuentro. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Nos seguimos encontrando. Yo sé que si los llamamos, van a estar. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Abrazo, gracias.